presentar al Dr. Fabián Canda. Él es profesor de grado en Derecho Administrativo en la UBA y en la Universidad Austral. Es profesor también de posgrado en Procedimiento Administrativo en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Austral, en la Universidad Católica Argentina y en la Escuela de Abogados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Es profesor de posgrado de Procedimiento Administrativo en varias universidades nacionales y privadas del interior del país. Es autor de múltiples publicaciones y un libro sobre la especialidad y es fiscal federal en lo contencioso administrativo. Él nos va a hablar del principio de revocabilidad del acto nulo, si sigue siendo un principio o ahora rige el principio de estabilidad, analizando los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Furlotti y Keck. Doctor. Bueno, buenas tardes, ya buenas noches. Gracias por permanecer y escucharnos en este caso. Es un gran honor estar en esta casa y hago una especial mención de agradecimiento a las autoridades que me invitaron a exponer mis ideas. En realidad el tema de mi charla es del procedimiento administrativo como herramienta jurídica para erradicar o para luchar contra la pobreza, no el tema anunciado. Así que bueno, me voy a centrar en ese punto que tiene que ver con mi conferencia, entonces compartir mis ideas. Bueno, no quisiera comenzar este panel sin decir que es un gran honor integrarlo junto al doctor San Martino. Juntos hemos recorrido muchos años y un largo camino, tanto, primero que nada, en lo personal, hemos cimentado una amistad, y también en lo académico, en lo jurídico, así que es para mí una alegría estar con él. Ya yendo al tema que me va a ocupar, quisiera puntualizar que el procedimiento administrativo que nosotros conocemos, la Ley de Procedimientos Administrativos del año 72, ha sido muchas veces y es muchas veces señalada como de necesaria reforma, sin precisarse demasiado cuáles serían los tópicos de esa reforma cuando no se habla de una directa suplantación de esta norma por otra que recete a lo mejor, pienso, los mismos principios que los que ya tenemos plasmados en esa ley, que tiene una larga trayectoria, una inusitada vigencia, porque fue dictada hace más de 40 años, pero también tiene un amplio rodaje en la jurisprudencia y en la jurisprudencia administrativa, en la jurisprudencia de la Procuración, en las áreas jurídicas y en la jurisprudencia judicial. Consecuentemente, me parece que es una opinión, pero echar por la borda toda esa experiencia no es útil para nuestro país, no va a ser una decisión acertada si consideramos que esta es una herramienta que es posible utilizarla, sobre todo en beneficio de la erradicación o de la lucha contra la pobreza. Con todo, esta ley protege y está orientada a la protección de los derechos de primera generación, fundamentalmente del derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la salud, el derecho a la vida, los derechos civiles, en su dimensión individual. Por eso está trazado un camino, un íter, para que en su diseño normal culmine con el dictado de un acto administrativo. En ese plano, reitero, vamos a encontrar que tanto la ley como la jurisprudencia tejida a su alrededor son respuestas valiosas, son respuestas útiles con principios que podemos aprovechar. Esto no es
óbice para integrar los derechos de segunda generación, sobre todo los derechos, la responsabilidad vinculada con la omisión estatal, ¿no? Cuestión que a lo mejor merecería o está orientada, incardinada, destinada a un desarrollo jurisprudencial, pero también normativo más detallado. Y los derechos de tercera generación, haciéndose eco entonces la ley de lo que está ya recetado en la Constitución de 1994, la Constitución reformada, con la incorporación de estos derechos al ambiente sano, al derecho de consumo, derecho del usuario, derecho al patrimonio cultural, histórico, e incluso con respuestas de naturaleza procesal diseñadas para tutelar esos derechos, como puede ser la acción de amparo colectivo prevista en el artículo 43 de la Constitución, que no tiene un reflejo en el procedimiento administrativo, no tiene un reflejo en un procedimiento estructural o colectivo, y tampoco lo hay, porque no se puede hablar de eso, de una protección acabada en su diseño en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos, cuando se regula la suspensión del acto como una medida cautelar. Es una expresión de la medida cautelar, es una expresión entonces de una modalidad del proceso urgente, pero no hay otra regulación específica complementaria de este proceso urgente que incluya otras posibilidades cautelares, por cierto, no heredadas por la jurisprudencia, pero si estuvieran regladas, esto coadyuvaría una mejor lucha, en mi parecer, contra la pobreza, y tampoco hay un procedimiento urgente como lo es el amparo en sede judicial, para que sea la administración quien rápidamente dé una respuesta, tenga la posibilidad de dar una respuesta procedimental a un problema que merece esta respuesta con carácter urgente. Todo esto solidificaría, a mi entender, el principio democrático, ¿no? Nos llevaría, me parece, a una ley de procedimientos, primero contemplativa, de institutos que en este momento no están, a lo mejor por el devenir de los años y por la incorporación de los tratados internacionales merecerían estarlo, y todo ello no sería para resentir la democracia, sino para apuntalarla, ¿no? Sino para realizarla mejor. Es una manifestación, una aplicación de la idea de que el Estado que nos toca vivir se construye no destruyendo el Estado anterior, sino a los hombros del Estado de Derecho, para ver ese enano subido a los hombros de ese gigante llamado Estado de Derecho, para ver más lejos, para poder ver mejor y para tutelar mejor los derechos entonces de quienes más lo acrediten, quienes más lo merecen. Desde este punto de vista me parece que los principios del derecho del procedimiento administrativo como manifestación del artículo 14 de la Constitución, de este derecho a peticionar a las autoridades. Por cierto, el procedimiento administrativo no solo es el derecho del interesado a peticionar a las autoridades, sino el derecho de la propia administración, incluso a iniciar un procedimiento de oficio, sin necesidad de que haya un pedido de algún interesado. Pero siempre el norte es el mismo, tornar eficiente la labor de la administración y mejor garantizar los derechos de los particulares. Desde este punto de vista, entonces, el derecho a un correcto procedimiento interesa tanto a la administración como al particular. Como expresión de esa garantía, como expresión de ese afán de peticionar a las autoridades, vamos a encontrar en la Ley de Procedimientos diversos principios que informan a toda ella.
Me gustaría destacar que el procedimiento administrativo, desde este punto de vista, tiene mucho para decir porque, en primer lugar, no entendido como lo ha diseñado el legislador, me parece que en este punto hago una pequeña digresión. Los institutos jurídicos soy de la opinión de que no se pueden interpretar de manera partiendo de la base de que van a ser deformados. Todos sabemos, por ejemplo, que hay padres abusadores, ¿no? Esto no nos lleva a abolir el Instituto Familia, sino, bueno, hacer lo posible por castigar, por sancionar a aquellos padres que no cumplen con la finalidad para la cual fue querido el instituto. Lo mismo sucede, podríamos, acercándonos más, graficar con la obra social de los jubilados. La idea buena, que funcione bien o mal, es otra cosa. A nadie se le ocurre decir, bueno, como funciona mal, entonces es preciso abolirlo. Lo mismo extrapolable, la idea extrapolable respecto del procedimiento administrativo. Cuando funciona mal, si es que funciona mal, lo que habrá que hacer, o la lucha deberá estar incardinada a su corrección, a que funcione bien, en la medida en que el procedimiento no sea intrínsecamente malo como idea jurídica. Y me parece que entonces, asumiendo que el procedimiento es una herramienta útil para luchar contra la pobreza, para erradicarla o para al menos disminuirla, el empeño jurídico deberá estar en que sea efectivo, en que sea útil, en que sea práctico. Desde este punto de vista, el procedimiento tiene mucho para decir y mucho para hacer. También lo tiene la justicia controlando este procedimiento cuando este procedimiento merezca hacerlo. Pero este control no suele ser en nuestro país ni en ningún país del mundo un control que represente una panacea. O sea, no tenemos, es muy raro encontrar alguna realidad jurídica en donde el procedimiento funciona muy mal y el control judicial funcione muy bien. Por lo general, el control judicial es un reflejo del procedimiento, porque el procedimiento y el proceso, son institutos jurídicos que reflejan un estado social. Consecuentemente, me parece que no es la solución bregar por la abrogación del procedimiento. Normalmente se suele caer en esta exageración. El procedimiento de primer grado, el procedimiento que concluye en el acto administrativo, no es posible nunca suprimirlo por la sencilla razón de que es representativo del ejercicio de una función que es la función administrativa. Cuando se habla de la abrogación del procedimiento administrativo, se habla de la abrogación del procedimiento recursivo o del procedimiento reclamatorio, o sea, del procedimiento de segundo grado, que por cierto es susceptible de múltiples críticas, y la primera de ellas está vinculada con la tardanza. La pregunta a formularnos es, bueno, sabemos que no funciona bien, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué hacemos cuando una cosa no funciona bien? ¿La corremos o la enderezamos? Esa sería la pregunta. Y en este plano, me parece que entonces un procedimiento en el cual el habitante participe defendiendo sus derechos, la persona física, la persona jurídica participe defendiendo sus derechos, coadyuva a una función administrativa más eficiente y realiza el artículo 14, el derecho de peticionar a las autoridades, y el artículo 18 en su vertiente administrativa, o sea, el derecho de defensa en su vertiente administrativa. Desde este punto de vista, el procedimiento tiene mucho más para decir que el proceso. ¿Por qué? Porque el procedimiento es gratuito y no requiere de una instancia de una instancia como la del proceso, en la que es necesario concurrir con un abogado y, como les decía antes, este proceso, además de ser incierto, no es breve normalmente, sino extenso. Entonces, la respuesta procedimental en la que se quedan muchas veces los ciudadanos, ¿no? Porque, no hay ánimo, ni ganas, ni tiempo, ni sobre todo dinero para aventurarse judicialmente, es una respuesta útil, es una respuesta apta y es una respuesta que puede apuntalar
una sociedad democrática para tornarla más democrática. Desde este punto de vista me parece que entonces podría ser enfocado el problema sin perjuicio de mejorar, ¿no? Nuestra ley del año 72 es pionera en Latinoamérica respecto de un conjunto de normas que tutelaron el derecho de primera generación, el derecho a la libertad, a la propiedad que les mencionaba antes, y que a lo mejor esa experiencia resulta aprovechable, resulta útil tenerla en cuenta para futuros adornamientos y para futuras modificaciones que puedan surgir de la necesidad de una realidad jurídica que ha mutado. En este punto quisiera señalar, quisiera enfatizar que no es admisible que los intereses, derechos subjetivos, intereses legítimos, intereses simples, categorías jurídicas subjetivas que maneja la ley de procedimientos, amparándose o tomando la experiencia en su momento italiana, sea hoy en día categorías susceptibles de defensa o al menos de recepción en la justicia. ¿Por qué? Porque la Constitución reformada ha seguido otro camino y ha regulado, ha hecho propios los derechos de incidencia colectiva, los derechos de tercera generación. Si bien no tenemos una ley que nos diga cuáles son o qué son los derechos de incidencia colectiva, se mencionaron en estas jornadas en reiteradas oportunidades que hay sentencias como el caso Alavi, donde la Corte precisa cuáles son esos derechos de incidencia colectiva. Incluso hay dos acordadas que buscan regular el proceso en materia de incidencia colectiva ante los tribunales federales. Para ir concluyendo, me parece entonces que el procedimiento administrativo tiene cosas para decir. En este afán de proteger, de buscar reducir el ámbito o la pobreza, la estancia en donde los más desfavorecidos reclamen algo. Esa búsqueda de la verdad jurídica objetiva, que es un elemento, un principio a tener en cuenta en el procedimiento administrativo, plasmado como principio en el procedimiento administrativo, coadyuva a eso, esta idea de que el habitante no es un adversario a quien derrotar, por más que lo parezca en los hechos en alguna oportunidad o en muchas. No es el criterio seguido por el legislador, ni querido por el legislador. Se actúa, me parece a mí, cuando se derrota al adversario con una derivación de poder clara, ¿no? Como si se busca derrotar desde la administración, dictando un acto desfavorable al administrado, realmente estamos en un problema grande, porque, reitero, esta ley está incardinada a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, y en este afán el administrado no es un oponente a quien vencer, sino un colaborador, y en ese rol juega entonces en todo y en cada uno de los procedimientos administrativos. Bueno, nada más y muchas gracias por escucharme. San Martino. Él es abogado independiente, es magíster en Derecho Administrativo, egresado de la Universidad Austral con diploma de honor. Es profesor de las maestrías en Derecho Administrativo que se dictan en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Austral y Universidad Católica Argentina. Es director del posgrado en Abogacía Pública y de la diplomatura en Derecho Procesal, Administrativo y Constitucional que se dicta en la Escuela de Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ex profesor titular de Derecho Administrativo 1 de la Universidad del Museo Social, ex profesor titular en la Escuela de Cuerpos de Abogados del Estado, ex profesor de Derecho Civil 2, Obligaciones. En el ámbito público se desempeñó en los siguientes organismos: Procuración del Tesoro de la Nación, Banco Central de la República Argentina, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Es coautor de varios anteproyectos de leyes en materia administrativa, es miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho, escribió numerosos artículos sobre cuestiones de derecho administrativo, derecho procesal administrativo y derecho procesal constitucional. Y es autor de los libros Principios Constitucionales del Amparo Administrativo y Amparo y Administración en el Estado Constitucional Social de Derecho. Y nos va a hablar de aportes a la dogmática, respuesta al derecho administrativo según la naturaleza del derecho implicado en el procedimiento administrativo y en el proceso. Doctor. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la Procuración por la invitación, a las autoridades, doctora Starlova, doctora Gol. Para mí es un placer poder estar esta noche junto a mi querido amigo Fabián y compartir este momento con todos ustedes. Digo la verdad, durante todos estos días que precedieron a las jornadas, te comento Fabián y con todos los colegas, yo sentía una cierta perplejidad para hablar de este tema, ¿no? O sea, tenía dudas cómo encararlo por la situación, ¿no? O sea, estamos en uno de los hoteles más importantes de Buenos Aires, con todas estas luces, y vamos a hablar de herramientas para la pobreza, para erradicar la pobreza. Me resultaba difícil ver en este marco de sentir la idea de que vamos a hablar de la persona como sujeto, de su dignidad, y ponemos, en este caso vamos a hacer los discursos sobre la pobreza. Me resonaban algunas palabras del Santo Padre el 4 de junio, y finalmente dije, bueno, vamos a hablar de alguna cuestión que se relacione con esto, con algo que venimos señalando en estos congresos, tratando de recordar, y nos ha escuchado con atención el doctor La Bombarda de la Procuración General, lo que decía el doctor Garat, y en algún momento, como hablé hace un tiempo, dije y sostengo, ¿no?, que quizás desde la perspectiva del derecho administrativo del Estado Constitucional Social de Derecho, voy a ser breve, muy breve, ya es tarde, ¿no? Desde la perspectiva del derecho administrativo del Estado Constitucional Social de Derecho, decimos en clase, y lo repetimos y lo reafirmamos, ese derecho administrativo tiene las mismas bases del derecho constitucional y básicamente se sustentan en lo que vamos a denominar la tríada basal material del derecho administrativo en el Estado Constitucional, que se integra con el principio de dignidad humana, con los derechos humanos fundamentales y con el principio pro persona. Principio de dignidad humana, derechos humanos fundamentales y principio pro persona como un mecanismo o estándar de interpretación. Esa tríada basal material que nosotros consideramos para el derecho administrativo del Estado Constitucional Social de Derecho vigente en la República y que fluye de la propia Constitución, tiene un corolario, que es el principio de insensibilidad frente a los derechos humanos. Lo que es el principio, mejor dicho, de interdicción de la insensibilidad frente a los derechos humanos. El principio de interdicción de la insensibilidad frente a los derechos humanos. Este principio de interdicción de la insensibilidad frente a los derechos humanos, de alguna forma nos permite responder y de alguna forma revisar las tres grandes debilidades del derecho administrativo del Estado formal y democrático de derecho. Si uno examina las bases o las matrices del derecho administrativo del Estado formal y democrático de derecho, va a advertir que hay una pervivencia de los resabios de un derecho formado, desarrollado y construido en épocas de quiebra institucional. La ley, precisamente, de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos o la Ley de Amparo es clara muestra de que hay una normativa que aún pervive, pero que viene de una época en que no había Estado de Derecho. Y sin Estado de Derecho, la verdad, no hay derecho administrativo. O sea, sin separación de poderes, sin supremacía de la Constitución, sin normas que tengan, o sea, el producto de la voluntad de los órganos que tengan legitimación democrática directa o indirecta, no puede haber derecho administrativo. Sin embargo, pervive parte de esa normativa, pervive parte de la jurisprudencia. Los casos que nosotros a veces tenemos que hablar en clase, como por ejemplo Bartolomé Mitre, sigue siendo citado por la Corte, el caso Imperial sigue siendo citado. Fallos como el movimiento Scout argentino o Rodríguez Blanco de Serrao, que son de la época del proceso militar, siguen siendo citados cuando los jueces que han dictado todas estas sentencias no habían seguido el procedimiento propio que exige la Constitución para alcanzar la alta magistratura, que en este caso es la Corte Suprema. Entonces decimos, el derecho administrativo del Estado Constitucional Social de Derecho, de alguna manera, tiende a dar una respuesta a esta debilidad que va teniendo el derecho administrativo, en el cual perviven, insisto,
parte de instituciones, parte de jurisprudencia, parte de normativa e incluso una doctrina autoral muy fuerte. Este periodo muestra una presencia realmente importante de la hipertrofia de la potestad. Hay muchos autores que indudablemente han trabajado desde esa perspectiva, de la hipertrofia de la potestad en desmedro de los derechos fundamentales. Y esa doctrina es citada por algunos tribunales contenciosos y algunos tribunales, a veces por sentencias de la Corte. La segunda debilidad que tiene el derecho administrativo del Estado formal y democrático de derecho es precisamente su permeabilidad hacia los condicionamientos que imponen los intereses sectoriales. A mi modo de ver, una muestra clara de esto es el artículo 9, inciso P de la Ley 27.328. Y la tercera debilidad que muestra el derecho administrativo del Estado formal y democrático de derecho no es otra que su neutralidad frente a los derechos que están en juego y su indiferencia frente a las necesidades que esos derechos están llamados a satisfacer. De alguna manera, el derecho administrativo del Estado constitucional social de derecho tiende a superar precisamente estas miradas, lo que sería un derecho administrativo del poder para el poder, que sería el primer modelo, el derecho administrativo de los sectores satisfechos, y el derecho administrativo del Estado constitucional social de derecho tiende a ser un derecho de inclusión precisamente de los intereses de los vulnerables. Ya quizás uno habla mucho de potestades y garantías, pero también podríamos hablar de funciones e intereses. Desde esta perspectiva uno puede asumir que el derecho administrativo del Estado constitucional, brevemente explicado, va a sentarse en dos grandes pilares, o se asienta en dos grandes pilares. El principio de dignidad humana y, lógicamente, el principio de la división de los poderes. Ciertamente, las instituciones desde la perspectiva del Estado constitucional social de derecho tienen modulaciones. O sea, cuando hablamos de juridicidad, nosotros hablamos en el Estado constitucional de una multiplicidad de ontanares que integran esa juridicidad, con la Constitución, por cierto, con la Constitución Nacional, con los principios preestatales que la informan, con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, con los tratados internacionales, las leyes, los reglamentos. También sabemos que en este marco la potestad está básicamente anudada con el interés público comprometido con el principio de dignidad humana. Las potestades inherentes que muchos autores han trabajado de manera intensa, algo tan indeterminado, únicamente podrán ser utilizadas para favorecer los derechos de los particulares, sobre todo para favorecer los derechos fundamentales indisponibles. La creación de vínculos jurídicos obligatorios, como por ejemplo un acto administrativo, cuando ese vínculo jurídico obligatorio genera un gravamen, lógicamente va a tener que respetar el debido procedimiento previo. Debe respetar las garantías mínimas que establece el artículo 8 de la Convención Americana, garantías mínimas, por cierto, que están dadas en función del debido proceso legal. La presunción de legitimidad, esa presunción a priori de que todos los actos son legítimos, en definitiva, parece estar de alguna manera siendo socavada por la presencia de antecedentes de derecho que la propia Corte reconoce que tienen presunción de inconstitucionalidad. Es muy difícil considerar que un acto administrativo puede permanecer o mantener esa presunción de legitimidad cuando su antecedente de derecho es una norma presuntamente inconstitucional. Y aquí aparece una nueva realidad que va a presentar el derecho administrativo del Estado constitucional, que quizás invitamos para que poder debatir sobre este tema, la posibilidad de que la administración, más allá del rango jerárquico que tenga la norma con presunción de inconstitucionalidad, decíamos que la administración desarrolle mecanismos propios de prevención del ilícito constitucional convencional y en algunos casos de prevención del ilícito social. Me estoy refiriendo a la posibilidad de que desde la administración, como lo ha de alguna forma dejado aclarado la Corte, por lo menos lo ha tratado la Corte Interamericana en Hellman 1 o en García Ibarra y otros fallos más, las posibilidades de que la administración desarrolle un control de convencionalidad básicamente armonizante y no tanto de carácter represivo o reparador como dicen algunos autores. La ejecutividad y la ejecutoriedad inmediata de los actos administrativos en alguna medida ven límites cuando estamos en presencia de sanciones administrativas. En estos casos, en los supuestos de sanciones administrativas, la ejecutoriedad del acto recién va a ser una vez que cese la presunción de inocencia del particular. En este marco también, como lo venimos señalando en algunas otras ocasiones, consideramos un punto importante establecer aspectos que tienden, dentro del marco del Estado constitucional social de derecho, aspectos que tienden a ampliar lo que vamos a denominar la estabilidad del acto administrativo. La estabilidad del acto administrativo, como ustedes saben, se refiere a la inalterabilidad de su objeto.
Hay en nuestro modo de ver no solamente están los supuestos del artículo 18 de la Ley de Procedimientos, del artículo 17 última parte, sino entendemos, y no lo vamos a desarrollar en este momento, que desde el propio derecho, desde la propia naturaleza del derecho fundamental e indisponible, nace un derecho del particular a la estabilidad de los actos administrativos que concretizan de manera singular un derecho fundamental e indisponible. Desde esta perspectiva consideramos, insisto con esto, que la estabilidad se agranda, se amplía su área de estabilidad a partir de esta presencia de actos administrativos que concretizan derechos fundamentales, la satisfacción de derechos fundamentales indisponibles. En estos casos consideramos que cuando se da esta situación, indudablemente si la administración tiene dudas respecto de estos actos, deberá ir a la justicia, pero no podrá ejercer la potestad revocatoria, salvo que se dé un principio general del derecho por el cual ninguna persona se puede beneficiar de su propia injusticia, de su propio fraude, de su propio delito. Esto ya viene un principio general del caso Rix versus Palmer. Como consecuencia de esto, hay una limitación sobre lo que es el desarrollo de la potestad administrativa. ¿Y qué decir de la responsabilidad del Estado? Un tema, por cierto, siempre polémico, de acuerdo a cómo se lo mire, es un tema polémico. No vamos a entrar en las cuestiones que puede traer aparejada la responsabilidad del Estado y recomiendo un trabajo del gran profesor, aquí presente, el profesor Casagne, reciente, sobre un trabajo muy puntilloso sobre la falta de servicio del 2 de septiembre de este año. Pero sobre la responsabilidad del Estado quería decirles que desde la perspectiva del Estado constitucional, social y de derecho, no cabe sino trabajar y desarrollar no la función reparadora de la responsabilidad del Estado, sino la función preventiva. Y creo que por los tiempos que vienen va a ser importante que pensemos en la función preventiva de los daños. Recién la Bombarda algo habló de este tema y me parece que esa es la vía. Trabajar en la prevención del daño, en los términos analógicos del artículo 1710 a 1713. Me parece que ahí hay un desarrollo muy interesante para la dogmática administrativista. El artículo 1710 del Código Civil, que no ha sido prohibido por la Ley de Responsabilidad del Estado, sino que puede aplicar analógicamente, establece que la persona, dentro de lo que a ella concierna, tiene el deber de evitar el daño, el deber de evitar el agravamiento del daño o el deber de disminuir el daño. Y se establece que la prevención no requiere ningún tipo de factor de atribución y se establece también que todo aquel que tenga un interés razonable, una legitimación amplia, puede solicitar la prevención del daño. Ciertamente nos parece a nosotros que la prevención del daño, con miras precisamente al marco de la responsabilidad del Estado y en otros ámbitos, en alguna medida, diciendo el tema de nuestras jornadas o congreso, me parece que la prevención tiende en alguna medida a trabajar desde esta perspectiva a la evitación de lo que significa el ilícito social. Desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva podemos ver que desde el Estado constitucional social de derecho se abastece no solamente del proceso contencioso administrativo con sus pretensiones, sus diferentes objetos, sino también que integramos en el derecho administrativo, en el plano de las garantías del particular, en los procesos constitucionales como el amparo o la acción declarativa o la habeas data. Pero también integramos al derecho administrativo dentro de las garantías, en ese juego de garantías y prerrogativas, e integramos al derecho administrativo también a todos los mecanismos de protección urgente, las medidas asegurativas como el amparo, la tutela anticipatoria provisional, la tutela anticipatoria definitiva como la tutela autosatisfactiva, y también agregamos lo que se denomina también la tutela inhibitoria, que guarda relación con lo que señalaba antes con la acción de prevención. Desde la perspectiva del procedimiento administrativo que tan bien y tan profundamente trató recién mi querido amigo Fabián, nosotros proponemos desde hace tiempo que en el Estado constitucional social de derecho la garantía de la tutela administrativa efectiva plantea diferentes variables correctivas de lo que es ese procedimiento administrativo básicamente común. Y también deberían ser común los mecanismos del procedimiento administrativo constitucional convencional, el mecanismo del procedimiento administrativo urgente, que contenga no solamente la suspensión, sino medidas de carácter positivo, al procedimiento administrativo colectivo, y debería agregarse como variable correctiva también al procedimiento administrativo de prevención del daño, insisto, de la prevención del ilícito social. Para cerrar en algo muy breve, porque ya es tarde para todos, la interdicción de la insensibilidad, decíamos recién, se nos presenta a nuestro modo de ver como una suerte de principio cardinal que se extrae de esa tríada basal material que dijimos: dignidad humana, derechos humanos fundamentales y principio pro persona.
aparece plasmado este principio en las últimas sentencias de la Corte, Blanco en fines de 2018 respecto del reajuste de los jubilados, en el caso Tejeda, a comienzo de año, respecto de la inaplicación del artículo 2º inciso E de la ley de amparo respecto al plazo de caducidad, en Candia, cuando deja sin efecto una medida cautelar y hace lugar, una medida cautelar respecto de la vivienda digna, en García, cuando se refiere a la inconstitucionalidad de lo que es el pago de impuestos a las ganancias de una persona jubilada, en Institutos Médicos Antártida, en la cual se crea de alguna manera un crédito privilegiado para quien no lo tenía respecto a una indemnización por mala praxis médica que tenía ya 28 años. El caso Farfán, en el cual se restablece la libertad de expresión y reunión de un dirigente gremial. Todos estos son fallos relativamente recientes, de fines del 18 al día de la fecha. El principio de interdicción de la insensibilidad como herramienta que tienda a erradicar la pobreza. El principio de interdicción de la insensibilidad, decíamos, tiene dos direcciones básicas. Este principio de interdicción de la insensibilidad implica, de un lado, un deber de las autoridades públicas de no ignorar las situaciones de aquellas personas que están sin acceder a ese mínimo vital, a ese mínimo indisponible, como dice la Corte, a ese mínimo existencial, como hablan los alemanes. Pero también tiene otra dirección, que no solamente es no ignorar, sino también un deber de actuación positiva. En los términos, por ejemplo, del artículo 75, inciso 23, en el cual implica esa actuación que ya no va a ser simplemente no ignorar, sino compadecerse, sino actuar formalmente a través de mecanismos como acabamos de señalar. Insisto, y discúlpenme, en la necesidad de desarrollar la acción de prevención del daño y sobre todo del ilícito social en materia de derecho administrativo. Es necesario entonces actuar desde lo formal, pero también desde lo material. Se transgrede el principio de interdicción de la insensibilidad a los derechos humanos, muchas gracias, cuando no se previene el ilícito social. Se transgrede el principio de interdicción de la insensibilidad a los derechos humanos cuando se es neutral, cuando se es indiferente a las situaciones de desamparo extremas. Se transgrede el principio de insensibilidad, de interdicción de la insensibilidad a los derechos humanos, cuando se ignora y no se actúa a favor de la persona que carece del mínimo existencial. Se transgrede el principio de interdicción de la insensibilidad cuando se estigmatiza a una persona en razón de su nacionalidad, su género, su etnia, su religión, sus cualidades físicas, su pensamiento, su situación económica. Les decía a ustedes, me costó mucho pensar cómo armar algo para esto y no sentirme mal, en el sentido de que el tema a mí me pesa y lo escuché a los colegas y realmente me pesa. Días pasados lo había leído por diario, pero cuando lo vi por televisión me impactó cuando el arzobispo de Salta le dijo al presidente, que es el que tiene la máxima representación democrática, llévate el rostro de los pobres. Son dignos, son argentinos, son respetuosos. Merecen que nos pongamos de rodillas ante ellos. Ciertamente, no tenemos que pedirles, o mejor dicho, no solo tenemos que pedirles disculpas a todos ellos, a los que padecen el hambre, a las personas vulnerables, sino que también tenemos que asumir esencialmente que los pobres, que los vulnerables, que los hambrientos son los sujetos de los derechos humanos fundamentales y no solo son el objeto de nuestros discursos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Patricio San Martino.